Gracias por estar. Y la clase de hoy de comunicación organizacional vamos a trabajar sobre competencias y habilidades comunicacionales. En esta ocasión sobre lo que estamos tratando en este caso es de empezar a desarrollar algunas habilidades que a nosotros, en realidad a ustedes, como futuros técnicos superiores en enfermería, como representantes del Estado, como servidores públicos o como trabajadores en organizaciones privadas, puedan posibilitarles un desarrollo de sus tareas de manera armónica y lo más eficiente posible. Ustedes saben que más allá de los saberes específicos de la carrera, el IMES en todas sus propuestas propone una formación integral, ¿no es cierto? Como ustedes vienen recién de una clase de Estado, Sociedad y Políticas Públicas, donde bueno, van a incorporar conocimientos generales y específicos respecto a esas áreas y son conocimientos que por ahí todas las personas, todos nosotros, todos los ciudadanos deberíamos tener, ¿no? En principio como ciudadanos y por supuesto que luego también como servidores públicos. En este caso, y hablando de competencias comunicacionales, lo que estamos tratando de referir es que para lograr una comunicación armónica, para trabajar, para tratar de evitar o en todo caso poder llegar a algún tipo de resolución pacífica de los conflictos, para tener una comunicación interna en las organizaciones que sea lo más efectiva posible, hay ciertas competencias que nosotros podemos desarrollar. Muchos de nosotros, a veces en el transcurso de la vida o de otras formaciones que van transcurriendo, van incorporando distintas competencias y a otros por ahí todavía nos cuesta y necesitamos arribar a ellas. Hoy vamos a trabajar sobre algunas habilidades o conocimientos o actitudes. En realidad nos vamos a preguntar qué actitudes, habilidades y conocimientos deberíamos desarrollar para eso que les estoy comentando. En principio, lo que nosotros tenemos que saber que todos los que están en esta formación, a nosotros nos va a servir identificar en principio las necesidades del otro, las necesidades del ciudadano, del paciente, de la persona que recurre a nuestro servicio de salud. Y nosotros ante esas situaciones lo que vamos a hacer es proponer respuesta para cada una de esas situaciones particulares. Eso es como básico, como esencial, como algo inicial que va a ser transversal a nuestra vida laboral en el ámbito de las instituciones donde nos desempeñemos. En este sentido vamos a hablar de 7 competencias comunicacionales que de alguna manera derivan básicamente del área de la lingüística, ¿no? Y de hecho la primera competencia tiene que ver con esto, con la competencia lingüística. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de competencias lingüísticas? Básicamente al conocimiento y el empleo adecuado del código lingüístico, ¿sí? ¿Qué es el código lingüístico? Es la lengua, es la palabra, ¿sí? El empleo correcto del código lingüístico, estamos hablando que le va a permitir o que nos va a permitir como individuos crear, reproducir, interpretar un número infinito de oraciones. Nosotros nos comunicamos mucho mejor si tenemos un dominio o un conocimiento de la lengua, ¿no? A través de la lectura, a través de distintas herramientas que nosotros vamos teniendo a lo largo de nuestra formación para poder ir mejorando. Entonces, la primera competencia tiene que ver con la lingüística, ¿sí? La segunda competencia tiene que ver con la paralingüística. ¿Qué es la paralingüística? Recuerden que nosotros en un momento, cuando empezamos a hablar de comunicación organizacional, hablábamos de lo verbal y de lo no verbal. Ahora estamos hablando en esta ocasión de la lingüística y de la paralingüística. En este caso, la paralingüística va a estar ligada a los signos no lingüísticos que permiten expresar una actitud en relación al interlocutor, o sea, la persona con la que yo me estoy comunicando. Decíamos recién en la primera competencia que tenía que ver con la lengua, con la palabra, con el hablar, con el expresarnos. La paralingüística va a ser esa competencia que nos va a permitir a nosotros incorporar las emociones, ¿sí? Las emociones a esa charla o a ese diálogo que nosotros estamos teniendo. Es decir, para interrogar, intimidar, rogar, dar órdenes,
tiene que ver con un poco esto de, como ustedes ven ahí las imágenes de los emoticones, ¿no es cierto?, que utilizamos mucho en el teléfono hoy, que por ahí decimos, ¿no? Mandamos un mensaje y decimos, acá estoy triste, ¿no? Y le ponemos la carita que expresa ese sentimiento, ¿no? Por eso esto es simbólico. La paralingüística tiene que ver con eso, es la parte emocional que nosotros le agregamos al discurso, a nuestra habla. Gabriel, ¿sí? Te hago una pausita. Vamos a recomendar, ¿sí?, a los colegas si pueden por favor actualizar la página, porque todos están manifestando que se corta la conexión y no se está entendiendo lo que se explica, ¿sí? Si por ahí pueden actualizar como para poder continuar y que no se pierdan la clase. Bien, perfecto. Entonces, decíamos la lingüística, la paralingüística como una segunda competencia. Vamos por la tercera competencia comunicacional según esta teoría que estamos tomando para la clase de hoy. Tiene que ver con la kinésica, ¿sí? Una palabra que no es por ahí demasiado común o no la escuchamos habitualmente. Pero ¿qué es o a qué se refiere la kinésica? Es a la capacidad consciente o inconsciente para comunicar información mediante signos gestuales. Esto también forma parte de eso que nosotros en un momento lo llamábamos de la comunicación lo no verbal, ¿no? Hay una parte de lo no verbal específicamente que tiene que ver con lo gestual, que es la kinésica, las señas, las mímicas, las expresiones faciales, ¿sí?, los movimientos corporales que nosotros podamos ensayar en un acto comunicativo, ¿no? Recuerden que en esto de la atención al paciente, al ciudadano, o la relación con los colegas en el ámbito laboral, hay mucho de el cuerpo. Nosotros ponemos nuestro cuerpo. Desde la comunicación se dice que comunicamos con nuestro cuerpo, entonces nosotros ponemos nuestro cuerpo y tenemos que ser absolutamente conscientes que también nuestro cuerpo es parte de ese acto comunicativo que vamos a desarrollar. Y a esa competencia específica la llamamos la kinésica, ¿sí? Vamos a encontrar también en otras sugerencias teóricas esta posibilidad de trabajar nuestra kinésica, de trabajar la cuestión de lo gestual para que nuestro cuerpo nos ayude a comunicar o ayude a comunicar a lo que nosotros estamos diciendo. Y entonces cuando nosotros hablamos, cuando nosotros estamos en una comunicación directa principalmente, esa que tiene la presencia de las dos personas, de los interlocutores, nosotros podamos hacer que nuestro gesto, nuestro cuerpo nos ayude a comunicar. Y en este campo es el campo específico de la kinésica, ¿sí? Para dar continuidad, cuarta competencia, proxémica. ¿Qué será la proxémica? ¿Sí? La palabra un poco ya nos anticipa que tiene que ver con la proximidad, ¿no? Es esa habilidad que tenemos para crear, para transformar y para apropiarnos de los espacios. Ustedes, a pesar de que esto no forma parte de lo habitual, pero lo que propone la proxémica es el análisis de cómo nosotros nos situamos en posición y en relación a las otras personas con las que nosotros nos estamos comunicando. De hecho, la proxémica avanza un poco más y le asigna un significado, ¿sí? Al respecto, o sea, al respecto de esa distancia, de las distancias interpersonales. Por ejemplo, si una persona está muy cerca de otra persona, estamos hablando de una distancia íntima. Si una persona está más alejada, estamos hablando de una distancia social, ¿sí? Y fíjense cómo esto de la proxémica, que parece complejo, cómo eso se puso en juego en este periodo de pandemia, donde de repente en todos lados nosotros debimos adecuarnos a ciertas reglas que nos decían que teníamos que mantener la distancia de 2 metros, después se redujo a 1,5 metros de las otras personas y por lo menos en el espacio público, ¿no? Fíjense cómo eso también es interesante y nos hizo darnos cuenta de que cómo es importante esto en la comunicación.
pasa a menudo cuando nosotros vemos a dos personas que están muy cerca, pasa cuando uno depende la relación que tenga con la persona, ¿no es cierto? También va a ser la distancia, ¿sí? La distancia social, la distancia íntima, y eso también marca el acto o la situación de comunicación. Fíjense que al principio del cursado nosotros hablamos de algunos conceptos, ¿no es cierto? Hablamos de algunas cuestiones esenciales de la comunicación y de repente ahora las estamos desglosando y entrando en algunas especificaciones, ¿no? Como incluso la forma en la que nosotros ponemos nuestro cuerpo en la comunicación va a representar mucho en esa situación de comunicación, ¿tá? Seguimos. La quinta competencia es la competencia pragmática. ¿Qué quiere decir competencia pragmática? Es la habilidad para hacer el uso estratégico del lenguaje en un medio social determinado según la intención y la situación comunicativa. O sea, es saber ejecutar acciones sociales mediante el empleo adecuado de los signos lingüísticos, ¿sí? Es utilizar el discurso adecuado entendiendo el espacio y el tiempo en el que estamos ejerciendo ese acto o esa situación comunicativa. ¿Qué entra acá? ¿A qué se le agrega las competencias anteriores? Acá le estamos agregando el contexto, ¿sí? El tiempo, el espacio, que también va a ser condicionante de esa situación de comunicación. Entonces, esta quinta competencia es la competencia pragmática. Sexta competencia, estilística. ¿Qué competencia o a qué se refiere esta competencia estilística? Se manifiesta, o sea, en la capacidad para saber cómo decir algo. O sea, ¿cuál es la manera más eficaz por la cual yo voy a expresar un mensaje o voy a tratar en un diálogo? ¿Cómo voy a hacer para obtener lo que yo quiero de esa situación comunicativa? ¿Sí? ¿Cómo voy a decirlo de la mejor manera? Porque recuerden, también en la comunicación y a partir de esta competencia estamos viendo que queda evidenciado que no es solamente importante las palabras o aquellas cosas que nosotros digamos o aquello que escribimos, sino que también es la forma. ¿Se entiende? La forma, tanto que en la que decimos como en la forma que escribimos, ¿no es cierto? Cómo nosotros resaltamos esas palabras que estamos diciendo. Entonces, eso va a tener que ver con la competencia estilística. Es adecuar el discurso a aquello que yo estoy diciendo para obtener el mayor beneficio en esa situación o en ese acto comunicativo. Por lo general, el mayor beneficio es que el otro me pueda entender y que también yo pueda entender al otro, ¿no es cierto? Entonces, esta es la sexta competencia. Y por último, viene la competencia textual. Como dice la palabra, va a ser fundamental, ustedes como estudiantes o como trabajadores, es poder poner, escribir, poner en juego todas las competencias anteriores, pero a través de la competencia textual, que implica todas las anteriores y además la competencia cognitiva y semántica. ¿Qué quiere decir? La posibilidad de escribir. ¿Cómo voy a escribir yo en el momento que tenga que escribir? Tanto en esta carrera como en cualquier otro contexto en el ámbito del trabajo. Y ustedes estuvieron viendo ya en producción oral y escrita algunas claves y algunos componentes esenciales. Me refiero al taller del curso introductorio nivelatorio. Va a ser fundamental porque todo eso comunica. Si bien hoy estamos viviendo un tiempo donde lo escrito parece que está atravesado por esta forma nuestra de escribir y de leer en las redes sociales, en el WhatsApp, en el teléfono, donde acortamos las palabras, donde parece que la ortografía no tiene una relevancia, porque de repente le metemos carita nomás y con eso es suficiente. Pero en realidad, ustedes como profesionales en la enfermería no se pueden tomar esas atribuciones, ninguno de nosotros, ¿no? Más allá de que errores podemos cometer muchos, y errores ortográficos, todos podemos cometer errores ortográficos, pero que eso se pueda ir cambiando con el tiempo porque tiene que ver con una competencia, con la competencia textual, con el poder. Incluso Gabriel, pasaba cuando comenzamos con el tema de los mensajes de texto, de los SMS, que nos descargábamos los packs y todo se contaba por caracteres, comenzaron a surgir nuevas abreviaturas
que hoy día esas abreviaturas son llevadas incluso he visto profesionales utilizando las nuevas abreviaturas, por decirlo de una manera, en textos formales. Me parece que esas son cuestiones que debemos como profesionales rever y intentar no cometer esos errores. Y además, como decía Diana, en la competencia 6 que veíamos esta competencia estilística, por decirlo de alguna manera, miren yo vi unos presentes por ahí con C, ¿no es cierto? Tiene que ver también con esto. Nosotros en este caso, esto va de alguna manera a hacer un ruido. Una cosa es escribir en el mensaje de texto porque había una lógica incluso económica, ¿no es cierto? Otra cosa que yo en un informe o en un trabajo académico yo quiera escribir el qué solamente con la letra Q, ¿no es cierto? O cuestiones así. Entonces eso va a tener que ver con esta competencia estilística. Miren cómo hoy si ustedes analizan el tema de los medios de comunicación, cada vez que algún funcionario, una persona, un personaje público, ¿no es cierto?, comete algún furcio, algún error ortográfico, cómo rápidamente eso se viraliza y está en agenda, ¿no? Nosotros por ahí tenemos que trabajar. Y ¿qué estamos diciendo con competencia? Cuando nosotros decimos con competencia, eso es como una invitación a que cada uno de nosotros pueda analizar su desempeño en cada una de esas competencias y decir, bueno, a mí en lo particular, a mí me falta mucho de la competencia textual. Uno lo va trabajando todos los días, ¿no es cierto? Va aprendiendo cosas nuevas, pero siempre tiene algún error que corregir. Pero el hecho de que uno reconozca que por ahí en algunas competencias le falta trabajarlas y uno puede ir ampliando las competencias puntualizando en cada una de ellas. Bueno, hasta acá vimos 7 competencias comunicacionales o comunicativas que van a ser esenciales en todo este proceso de formación en el desempeño profesional de cada uno de ustedes. Después vamos a ver acá, y ahora los invito a que nos pasemos a esta parte que tiene que ver con las habilidades para una comunicación efectiva. Porque vamos a desarrollar competencias ¿para qué? Para guardarlas en un cuaderno, para sacarnos un 10 en una materia. No, para que esas competencias a mí me sirvan para convertirlas en habilidades para una comunicación efectiva. ¿Sí? Ustedes, en tanto y en cuanto agentes, ustedes van a interactuar con el ciudadano, con las personas. Ustedes van a ser los articuladores de las demandas, de las necesidades de esas personas con la organización donde ustedes van a estar trabajando, pública, privada, ¿sí? Entonces, en ese caso, la comunicación se va a poder dar de manera presencial, de manera telefónica, de manera virtual, pero va a ser comunicación. De todas formas va a ser un acto comunicacional. Y entonces nosotros ahí tenemos que trabajar, tomamos estas competencias y muchas otras, porque existen. Hoy nos hicimos un recorte en el ámbito desde la lingüística, ¿no? Trabajamos desde ahí las habilidades para una comunicación efectiva. Pero lo que tenemos que saber es que nuestro camino nos tiene que conducir ¿hacia qué? Hacia una comunicación efectiva. Cuando yo estoy diciendo comunicación efectiva, me estoy preocupando por cómo voy a entablar esa situación de comunicación con la otra persona. Y fíjense qué importante, vamos a hablar de 3 habilidades que son fundamentales para una comunicación efectiva, que consideramos desde esta cátedra, por supuesto. No son las únicas. Y la primera habilidad a desarrollar es la escucha. Fíjense qué curioso, estamos hablando de comunicación, pero la primera habilidad a desarrollar es la escucha. ¿Por qué? Estamos viviendo en un tiempo donde la escucha cada vez se va perdiendo más. Cada vez estamos escuchando menos. A veces oímos nomás que nos están diciendo alguna cosa y eso como que ni siquiera hicimos el recorte de prestar atención, ¿no es cierto? Eso pasó por acá, respondemos automáticamente. Muchas veces ya tenemos como respuestas, y más en el ámbito organizacional, después de un tiempo, cuando uno va trabajando, es como que uno ya tiene más o menos estructurada alguna respuesta. Entonces, sí señor, pase a la siguiente ventanilla, luego será atendido, espere un momento, por favor, tome asiento, el doctor ya les va a llamar, le van a llamar por la pantalla. Y uno va incorporando ciertos mensajes y eso hace que la escucha desaparezca, o sea, mínima. Y escuchar no es solamente poner el oído o hacer un gesto o hacer de cuenta que estoy mirando, ¿no es cierto? Tiene que ver con otras cosas. Nosotros hablamos principalmente de una escucha activa, como una habilidad fundamental para una situación de comunicación. ¿Qué implica la escucha activa?
¿sí? No solo que la persona, que lo que está expresando directamente, lo que me está diciendo, sino también los sentimientos, las ideas, los pensamientos que subyacen a lo que está diciendo. Si yo me predispongo a realizar una escucha activa, ¿sí? Lo que estoy haciendo es hago un recorte y en esa situación de comunicación no solo lo estoy escuchando, sino que también lo voy a estar mirando, ¿sí? Y va a ser fundamental porque eso me va a permitir a mí reconocer las emociones, ¿sí? Voy a reconocer todo lo que es el lenguaje no verbal que estuvimos viendo recién, ¿no es cierto? Todo eso yo voy a poder hacer, pero sí entablo una escucha activa. Si yo detrás de mi computadora doy respuestas automáticas, probablemente me estoy perdiendo ese 70% del acto comunicativo del que hablábamos antes, que estaba conformado por el lenguaje no verbal, ¿sí? Entonces, la escucha activa es la primer habilidad a desarrollar, ¿sí? Y hay que desarrollarla, ¿tá? Anótenlo porque va a ser interesante tener en cuenta. Segunda habilidad comunicacional o comunicativa, indagar. ¿Qué significa indagar? Preguntar, no quedarme con la duda, ¿sí? Muchas veces entiendan que las personas que van a recurrir a los servicios de salud en los cuales ustedes se van a estar desempeñando no tienen las habilidades o ellos no estuvieron en este proceso de formación en el que están ustedes y ellos quizás vengan y no sepan cómo expresarles en palabras lo que les está pasando o lo que necesitan. Lo van a decir como ellos creen, lo que ellos piensan, y uno y ustedes del otro lado van a tener que activar la habilidad de indagar para poder preguntarles y llegar, ¿sí? Y llegar a esta parte de poder entender, ¿sí? De poder comprender cuál es la necesidad del otro. Me duele la cabeza, ¿no? Me pasa esto, me pasa lo otro, o estoy buscando a una persona. Digo, uno pregunta sobre esa pregunta para poder llegar a ver o a completar la información de ese acto comunicativo. Y esa es una competencia también que va a ser fundamental para entablar una situación de comunicación y tener una comunicación efectiva. Esta es la segunda habilidad que va a ser indispensable para tener una comunicación efectiva. Y vamos con la tercera, que es argumentar. ¿Sí? Argumentar, explicar, sumar argumentos a la respuesta que yo le estoy dando. ¿Cómo yo voy a argumentar? A partir del conocimiento. No siempre ustedes van a poder, en el ámbito organizacional, dar respuestas favorables o positivas. Hay ocasiones en las que van a tener que decir no podemos ayudarlo, no corresponde, o en este momento no se puede.